Soy Eugenia Méndez, soy una de las curadoras junto a Cristina Baucero de la exposición Ellas, Mujeres de la Escuela del Sur, que está presente aquí en el Museo Blanes. Esta exposición rinde homenaje a los 150 años del nacimiento de Joaquín Torres García, los 300 años de la ciudad de Montevideo, y es un trabajo conjunto entre el Museo Blanes y la Fundación José Burbich. Ahora vamos a entrar a la sala, una de las salas principales del museo, donde la selección curatorial presenta obras de estas artistas mujeres que participaron de la Escuela del Sur. Esta es justo la etapa cuando estuvieron en la escuela, ¿sí? La escuela abarca la Asociación de Arte Constructivo del año 1935 a 1940, que es donde Torres García disuelve la asociación, aunque después continúa un poco, hasta el 42, donde se funda el Taller Torres García. Y posteriormente sigue hasta el 49, donde fallece Torres García, y continúa con los maestros que quedaron a cargo del taller, hasta el año 62, donde hay un primer cierre, y después se sabe que continúa hasta el 67, un poco más el taller. Y bueno, y aquí se ven obras de la Asociación de Arte Constructivo, del Taller Torres García y también de los primeros talleres que surgen, como el taller de Josep Colliel en el año 55, y era paralelo al Taller Torres García. Y Josep Colliel estudió y fue un maestro también de esta corriente. En el caso de las mujeres, se habían hecho exposiciones, por supuesto, de algunas de ellas, se habían investigado, pero sabíamos que faltaba estudiar en profundidad el fenómeno de estas artistas en esta escuela, que es la principal escuela de arte del Uruguay, y bueno, muy destacada en la región latinoamericana y reconocida en el mundo, por supuesto. Esta exposición logró rescatar al día de la inauguración 115 nombres de artistas y logramos conseguir 42 de ellas representadas con obra en la exposición. Pero dejamos abierta la exposición para que siguieran apareciendo obras y sucedió. Así que al día de hoy, en total, son 123 nombres, con 50 de ellas representadas en la exposición. ¿Cuál es el orden en que está ordenada esta secuencia curatorial? Bueno, al ser tantas decidimos ordenarlas como se las conocía, por el nombre de pila, porque si bien, y esto fue una idea de Cristina, que trabajó también mucho para esta exposición. Cristina Baucero, directora del museo. Sí, es la directora del museo y co-curadora de esta exposición. Ella tuvo la idea de ordenarlas por nombre de pila, que es como más se las conoce, y bueno, hicimos ese orden. También porque queríamos que se vieran todas como iguales, no que estuvieran más destacadas unas que otras. Por supuesto que hay obras que resaltan más, pero la verdad es que creo que se logró eso de mostrarlas como un conjunto. La exposición además en esta sección muestra los distintos materiales con los que trabajaron, principalmente óleo. También hay obras sobre papel, como acuarelas y tintas. Y también hay artes aplicadas, como el caso de Berta Luisi, que tenemos una lámpara diseñada por ella. Sí. Que yo sepa, es la única que ha sobrevivido. Es muy interesante, hecha sobre papel. Después también hay cerámicas del taller de Colliel, donde estas artistas de la escuela comenzaron a asistir también a ese taller. Y bueno, rescatamos varias que estaban en el olvido realmente, que no se conocía la obra, y por suerte las pudimos homenajear. Existen actualmente algunas de las artistas vivas, que no fueron discípulas directas de Torres, pero sí de los maestros que siguieron, y bueno, por suerte pudieron disfrutar de la exposición y quedaron realmente contentas. No podemos hacer un trabajo de cada una, pero vamos a ir a detenernos en algunas. Bueno, una de ellas es Teresa Olascuaga. Teresa Olascuaga, bueno, estuvo presente desde la Asociación de Arte Constructivo y también en el Taller Torres García.
La obra está presente gracias a su hija. Mucha de la obra de ella se perdió en un incendio, o sea que actualmente sobreviven muy pocas obras de Teresa Lascuaga. Y bueno, ella en realidad se dedicó a otra actividad después profesional, pero la pintura siempre estuvo constante, incluso llegó a hacer cerámica después con Colliel, que está en otras de las salas. Después podemos detenernos en una bella madera de Rosa Acle, que está aquí. Rosa también es un caso bastante particular, ella sufrió violencia de género, de sus parejas y también de su padre. Y bueno, ella igual el arte siempre estaba dentro de ella y fue muy fiel a querer aprender con Torres García, y su padre se lo permitió por ver que ella se dedicaba tanto. Iba a un lugar que había atrás en su casa y ella pintaba horas y horas y horas, y al ver eso su padre la dejó trabajar. Ella también fue parte de la asociación, estamos hablando de los años 30. La concepción social era muy diferente sobre la igualdad de género, no había, y bueno, ella tuvo que ser una luchadora en su época. Después tenemos un bello libro que es de Olimpia Torres. En esta exposición quisimos que las mujeres de la familia Torres estuvieran representadas, aunque no estaban inscriptas como estudiantes per se. Sin embargo, iban a las conferencias. Bueno, Manolita Piña, la esposa de Torres, lo acompañó en todo momento. Y este libro es una joya, es uno de los que ella hizo. El libro estructura fue escrito por Torres García, y esta sobrecubierta en cuero grabado lo hizo Olimpia. Hay muy pocos. Después tenemos también para destacar a Norma Calvete, que creo que sigue siendo una gran desconocida, porque creo que su obra es muy buena. Este constructivo es maravilloso. Está deteriorado por los años, pero es época TTG, Taller Torres García, 1960. Esto también es de ella. Sí, esos también son de ella, son ejercicios de plano de color y línea. Ellos primero estudiaban del natural, por eso la exposición tiene muchos estudios como paisajes o bodegones, que son estudios de tratar de capturar la esencia de lo que estaban viendo. Y ya estos son más sintéticos, ya es una abstracción donde trabajan simplemente con planos de colores y líneas que marcan ritmos y acentúan la forma de lo que estaban viendo. Pero ya son composiciones más mentales. Después, bueno, tenemos Marta Morandi. Marta Morandi es una gran artista, perteneciente al Taller Torres García, segunda época, ya fallecido Torres García. Ella fue esposa de Yuyo Goitiño, Héctor Goitiño, también perteneciente al taller, y ella siempre digamos que se puso en un segundo lugar, siempre dando prioridad al desarrollo artístico de su esposo, pero ella nunca dejó de crear, y por suerte podemos contar con obras maravillosas que nos cedieron en préstamo sus hijas. ¿Esto es en cuero? Sí, ese es un cuero cocido. Ella, Marta Morandi, fue profesora de dibujo en secundaria y dedicaba muchísimas horas a corregir láminas y a preparar sus clases. Pero con los pedacitos de papel que sobraban, ella siempre estaba creando. Hacía collage y tiene una obra posterior muy buena, que son las cajas constructivas y los collages, tanto en tela como en papel, que veremos más tarde. Aquello que es un dibujo con tinta. Sí, es un dibujo con tintas y acuarela. Es referente a la ciudad, Montevideo. Interesante el trabajo que hacen los Urbich, los Torres con Nueva York. Bueno, sí. Cómo les impresiona la ciudad, muestra ¿no? el dinamismo de la ciudad y todo eso que era parte de la época, ¿no? La cartelería, el movimiento, se ven elementos relacionados al puerto, bien de la ciudad moderna. Claro. Después podemos destacar aquí enfrente a Angelina de la Quintana,
que está viva y sigue creando mucho, vive en Viena. De Angelina nos sorprendieron mucho, no solo las pinturas, ella también estudió con Dumas Oroño en San José, y eso se ve en sus primeros ejercicios, muy frescos en la pincelada. Ella nos contaba que en el taller les preguntaban, que bueno, les decían a todos como que había que pintar más, y ella decía, bueno, pensaba, ¿no? Con otras compañeras que bueno, que también tenían la vida familiar, que era todo un tema, ¿no? Había que hacer coexistir la vida familiar con la vida de taller, porque un pintor se tiene que dedicar mucho. Por suerte, personas como Angelina lo pudieron hacer, ¿no? Y ella sigue pintando hasta el día de hoy. De hecho, vino unos días después de la inauguración, pues el día de la inauguración no pudo por un tema de salud, pero después vino y ahora ya volvió a Viena. Y nos sorprendieron mucho las cerámicas de Angelina cuando lo hizo con Colliel. Ella estudió con Colliel. Sí. Y se nota además por el engobe. Uno los reconoce por el engobe, porque el engobe que hacían con Colliel es muy particular. Es primero la gama de colores, pero también el acabado, con un bruñido, con grasa animal, que deja un tono muy particular en las piezas. Esta ánfora con el caballito es una belleza. El tema del caballo en Colliel es también una constante, ¿no? Sí. Y eso también remite a las escenas clásicas, porque tienen cierta relación con la cerámica griega, si se quiere, ¿no? En la escena, ese espíritu clásico que Torres siempre promovía y de ver las obras de las grandes culturas. Y bueno, eso se transmite de generación en generación dentro del taller y llega a los artistas de los años 50, 60. Después tenemos a Amalia Nieto, que ella perteneció a la asociación. Fue muy destacada en esa época. Incluso escribió en la revista Círculo y Cuadrado, que fue una revista que realizó la Asociación de Arte Constructivo como continuación de la revista homónima, pero en francés, que había sacado antes Torres García junto a Michel Sufort, y en París. Y aquí en las obras se ven distintas composiciones de Amalia Nieto, porque también quisimos que fuera así, quisimos mostrar cosas diferentes y que coexistieran. Por suerte funcionó, también por el montaje dinámico que generó Cristina, en el cual debo decir que trabajamos juntas, pero la gran ideadora fue Cristina Baucero. Esta es una obra maravillosa que justo estábamos hablando hace un ratito, estuvo expuesta en el Museo Reina Sofía y también en Texas, en la exposición La Escuela del Sur y su legado, que la curadora fue Cecilia de Torres, y esta pieza estuvo allí. Fue pareja de Felisberto Hernández, ¿no? Sí, fue pareja de Felisberto. Tiene toda una serie de dibujos dedicados y realizados para sus cartas. Pero está buena que se disocie un poco también. Sí, del hombre, ¿no? Totalmente. Y esto lo quisimos hacer en todas. De hecho, hay algunas que firmaban fulana de tal, el apellido de el marido. Y acá lo pusimos marcado en negro el nombre de ellas y el de y el apellido del marido en gris. Ah. Y está hecho a propósito para diferenciarlo. Interesante. Porque hay obras que están firmadas con el apellido del marido. Ah, claro. Bueno, Beatriz Sosa también tiene una expresión muy particular en las composiciones. Fue un descubrimiento para mí en lo personal y creo que para todos, porque no se conocía tanto su obra y se ve el gran nivel de tono y composición que tiene, es evidente. No hay mucho para decir porque la obra habla sola. Y bueno, y en las búsquedas también nos pasó que, por ejemplo, este cuadro en colores puros de Beatriz es de Angelina, lo tenía Angelina, y eso también es por las amistades que se entablaron entre los compañeros y guardan obras entre ellos, ¿no? Por suerte apareció, porque no habíamos encontrado tanta de Beatriz. Pero fue una anécdota, apareció sin esperarlo. En la colección de una compañera, de una amiga. Sí, totalmente. Bueno, Berta Luisi, un poco más conocida, que la Fundación le había hecho una exposición en el año 22. Berta Luisi también fue
tuvo una actividad intensa junto al taller Torres García. Su obra, en este caso, son bien ejercicios clásicos del taller, el estudio del natural, la síntesis que refiere a ese que estás mostrando es ejercicio de la recuperación del objeto, donde están trabajando con el compasaurio, ordenando las formas, pero la estructura no es tan patente, Claro. pero está. Después los constructivos per se también. Esos son quizás los que han calado más en el imaginario de la sociedad. Han aparecido mujeres que no tenían en la cuenta ustedes, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad, yo estimaba que aparecerían unas 40. Después de que ustedes hicieron la contabilidad, aparecieron 40. No. No. Yo estimé cuando íbamos a empezar la investigación, dije, bueno, aparecerán 40. En total aparecieron 115 nombres y a la fecha de hoy son 123 y contando. Qué bárbaro. Por ejemplo, ayer, en la inauguración en el Museo Nacional de la gran exposición sobre los 150 años de Torres que hicieron Enrique Aguerre, María Eugenia Grau y Fernando Lostano, muy buena exposición en el Museo Nacional. Bueno, allí viene una galerista a decirme que justo había viajado a Francia y había estado con la artista Gutmann, que nosotros la tenemos nombrada pero no habíamos encontrado obra. Y está viva, en Francia. Mira. Así que el boca a boca y la publicidad que tuvo nos hizo encontrar más cosas y más datos. Y esto recién arranca porque surgirán más investigaciones. Bueno, Blanquita Minelli, esa obra maravillosa de Blanquita, ella fue muy alumna de Augusto Torres. En algunas composiciones se nota. Y también, bueno, de Urbich, pero más que nada de Augusto. Después tenemos, bueno, Celeste Núñez. En esta exposición tuvimos la gran ayuda de galerías, casas de remate, porque hemos molestado a mucha gente para tratar de encontrar las obras. Y bueno, una fue Galería de las Misiones, que le debemos un gran agradecimiento por prestarnos Celeste Núñez, y especialmente ese constructivo en colores puros. No es tan fácil encontrar obra en colores puros, constructiva. Así que es una de las joyas. Y después aquí de este lado, estas cerámicas de Celeste Núñez son gracias a la generosidad de Óscar Prato, que bueno, Óscar, además de tener su galería, adquiere obra porque le gusta, entre ellas piezas de arte aplicado, como estas de Celeste, que son bien de la época del taller. Muy lindas piezas. Es otra técnica distinta a la de Colel esta. Sí, esto yo estimo que es de los años 50 cuando en el taller Torres García llega un horno cerámico en donación y bueno, ahí empiezan a hacer experimentos y trabajar con cerámica. Ya habían incursionado Fonseca y algunos, como Pesino, habían ido a un lugar que hacían cerámicas y bueno, y ahí ellos les pedían comprar piezas, ellos las pintaban ahí y las horneaban ahí. Era como una fábrica de cerámica. Pero después de la donación ya empezó como el trabajo en el taller mismo. Y bueno, estas son piezas de esa época. Después tenemos otra artista. Bueno, Clara Scremini, el cuadro que teníamos, es bien influenciado por Urbich. Ella fue alumna de Urbich. Se ve claramente la influencia del maestro. Y Dora Guidali, que tenemos las obras gracias a Alejandra Mandirola, su hija, que nos prestó. Estas son de Dora Mandirola. Dora Guidali de Mandirola. Acá se ve lo del apellido. Acá vamos a filmar lo del apellido Gris, que es el toque femenino, ¿no? de la muestra. Sí. Y bueno, acá se ve una ventana. Esto es del taller, desde el taller de Urbich. Ah, ¿en dónde? ¿En el cerro? No, en Ciudad Vieja, frente al puerto. Y donde hay Urbich una tiene foto. cantidad de fotos y cuadros Claro, desde esa ventana. claro. Bueno, este está hecho desde ahí también. Nos dio... La verdad fue muy grato encontrar esta obra. Y también hay cerámica. De Dora también hacía... Sí. ¿Y la cerámica se hacía en el mismo taller o iban a lo de...
¿Cómo era? Habían de las dos, en los años 50 en el taller y siguieron con el horno. Pero después estas, por ejemplo, son del taller Collier, que abrió en paralelo. Ah, Eh, y alguna joyita también. sí, esas son un poco posteriores. Es años 60 igual, estamos en época. Después, bueno, tenemos el Sandrada, que Para quizás seguir con, fue con la cerámica, ¿qué es esto? ¿De quién? De Elsa. La cajita es de Marta Morandi, Ah, que la hicimos coexistir con el tambor del Sandrada, un tamboril que es un juguete, que sabemos la existencia de dos, que existieron al menos dos, pero a nuestros días llegó uno por lo menos. Todavía no ha aparecido el otro. Este es de Elsa Morandi. El Sandrada. Ah, Alsandrada. Sí. Que en la revista, perdón, en la publicación que hizo el taller en el año 46, que se llama Nueva Escuela de Arte, apareció otro tamboril al lado de un juguete de Torres. Y bueno, Elsa es muy conocida, tuvo mucha actividad con el taller y fue reconocida también en la exposición que hizo Cecilia de Torres en el año 91. Y ella hizo más de 80 exposiciones colectivas, así que una gran actividad hizo. Ese constructivo es de la década del 50, es un proyecto vitral para un concurso interno en el taller y lo ganó Elsa Andrada. En la prensa destaca varios, destaca Horacio, destaca Urbich y Elsa lo gana. Y Elsa gana. Sí. Y este otro con marco gris es un premio de adquisición del Museo Blanes, porque el acervo del Museo Blanes tiene obra en mayoría por premios de adquisición o donaciones. Los premios de adquisición eran y son muy importantes en nuestro país para ir conformando el acervo cultural. Bueno, y esa es la Chacra Mendizábal, que ellos iban a pintar allí.